Entonces vamos a empezar la enseñanza en esta mañana. Vamos a 1 Samuel, el capítulo 20, el versículo 18. Y miren, bien interesante lo que Jonatán le dice a David. Jonatán y David eran amigos. El papá de Jonatán era el rey Saúl. Saúl perseguía a David y quería matarlo, quería exterminarlo por celos y por envidia. David había matado a Goliat y desde ese entonces todo el ojo de la gente estaba puesto sobre David y todas las hazañas que él hacía por mano de Dios. La gracia y el poder de Dios venían sobre David y él hacía hazañas, conquistas y victorias para toda la nación de Israel. Eso trajo celos a Saúl y Saúl quería matarlo. Y entonces David y Jonatán, como eran tan amigos, Jonatán le avisaba de lo que su papá estaba tramando hacer. Y entonces en medio de esa conversación, Jonatán le dice a David en 1 Samuel, el versículo 20, versículo 18, lo siguiente. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. O sea, le dice Jonatán, mi papá te va a echar de menos. Porque cada uno tenía un lugar. David tenía un lugar en palacio donde comía juntamente con el rey y le decía, mi papá, el rey Saúl, te va a echar de menos porque tu asiento va a estar vacío. Y en el versículo 27 nuevamente dice lo siguiente. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. En esta mañana el título de la enseñanza es el asiento vacío. No sé a cuántos de ustedes les va a caer esta enseñanza o se van a sentir identificados con esta enseñanza, porque ¿cuántas veces tu asiento ha estado vacío un domingo en el culto? ¿Cuántas veces ese asiento que debió ser ocupado ha estado vacío? La ausencia de David trajo interrogantes. Ustedes han podido leer conjuntamente conmigo, ¿verdad? O sea, el rey Saúl decía, se supone que su asiento tiene que estar ocupado, pero resulta que su asiento está vacío. Se supone que David tiene que estar en su lugar, pero no está. En este momento tan importante en el que yo como rey y todas las personas de mi confianza tienen que estar en su lugar, una persona que debería estar en ese lugar no lo está. Y el Dios, el rey, en esta mañana está diciendo lo mismo. Dios, rey, ve que tu asiento está vacío. O que un domingo tu asiento está vacío y no vienes. Y Dios como rey está diciendo, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está sutano? ¿Dónde está mengano? Y bien interesante la palabra porque efectivamente lo que está pasando es de que llegó la hora del banquete con todas las responsabilidades que el rey tenía y con todos los invitados que él tenía. Y él como anfitrión, no obstante, con todo el protocolo que había en verdad en un reino, no obstante él mira la mesa del banquete y está atento a un asiento que está vacío. Y ese asiento tenía una voz. Y esa voz comenzaba a hacer ciertas preguntas. ¿Dónde está David? ¿Dónde está su asiento? No estaba ayer aquí. No está tampoco hoy. O sea, es como si el asiento vacío tuviera una voz. Fíjate que un asiento vacío conlleva también a formularse preguntas. O sea, cuando tú no estás en la iglesia, hay varios que desean saber por qué no estás. ¿Por qué tu asiento está vacío? Como que tu asiento tiene una voz y conlleva a que se formulen preguntas. Y nuestras vidas deberían ser signos de admiración y no signos de interrogación. O sea, en vez de que exclamemos, ¡oh, qué bien! ¡Qué excelente! ¡Mira esta persona! ¡Mira esta familia! ¡Qué fieles son! ¡Cuán puntuales vienen temprano a la iglesia! Y siempre se congregan y están sirviendo y están involucrados. Esa es una exclamación. Lo otro sería una interrogante. ¿Y por qué no viene? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué ha pasado? Y la semana pasada también, y la antepasada también, y ya no lo vemos como hace un mes, o hace un mes y medio, o varias semanas. ¿Qué es lo que está pasando? Yo recuerdo cuando yo era un adolescente, íbamos a la iglesia con mi familia. Nosotros nos sentábamos antiguamente, no habían sillas como eran bancas largas de madera. Como aún en las iglesias tradicionales ustedes pueden ir y ustedes pueden sentarse, ¿cierto? Esas bancas largas de madera no eran muy cómodas porque son duras, por lo tanto era más difícil que te duermas. Acá como las sillas son muy cómodas, algunos de repente podrían dormirse. No digo que lo haga ninguno de acá felizmente.
Y si alguien se duerme, métele un codazo para que se despierte en esta mañana. Pero yo recuerdo que así era antiguamente. Y entonces ahí podíamos ver de pronto alguna parte de la banca vacía. Y al final uno que decía, pues no vimos a los García, no vimos a Enrique, no vimos a la familia de Goicoechea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y comienzan las interrogantes. ¿Y por qué no habrá venido? ¿Qué estará pasando? ¿Estarán bien? ¿Estarán enfermos? ¿Tienen algún pariente que esté enfermo? ¿Estarán en el hospital? ¿Están yendo a otra iglesia de repente? Y hay interrogantes que lógicamente uno se hace. ¿Por qué? Porque el asiento está vacío. Y interesante, yo escuché esto de un pastor y lo copio. Dice lo siguiente: el pastor no debería ser distraído por los asientos vacíos y las preguntas que se generan a raíz de esto. O sea, una carga menos para el pastor es verte. Yo recuerdo, lo he compartido, pero nuevamente les menciono, una hermana me dijo, no tengo mucho tiempo, pastor, en realidad me gustaría hacer muchas cosas, pero no tengo tiempo. Pero en lo poco que puedo hacer, ¿qué podría hacer por la iglesia y por usted para ayudarlo? Yo le dije, no te preocupes si no puedes hacer mucho, aunque sea ven, le dije. Ella me dijo, ¿nada más? Nada más, le dije. ¿Nada más seguro? Nada más. Y empezó a venir la hermana fielmente y puntualmente. Eventualmente se empezó a involucrar y a recibir al Señor. Pero no sabes cuánta carga menos como pastor tengo cuando te veo presente. Como el día de hoy. Para mí como pastor es un gran gozo, es una gran alegría. Cuando tu asiento está vacío, vienen interrogantes. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? ¿Qué pasó? ¿Dónde estará? ¿Estará bien? Por eso hay veces, como ustedes sabrán, yo les escribo, los whatsappeo, algunos los llamo, etc. No es porque el pastor sea cargoso, ¿ok? Sino es porque mi labor, mi función delante de Dios es velar por tu alma. Es saber cómo estás, es saber cómo te podemos ayudar, cómo te podemos seguir apoyando en tus necesidades espirituales. Entonces, es bien importante lo que estamos hablando en esta mañana. La importancia de asistir a los cultos de la iglesia. Porque vivimos en un tiempo, hermanos, en la que la fidelidad a la casa de Dios es minimizada. Estamos plagados con un ausentismo tremendo en la iglesia. No solamente acá en el Perú, no solamente en esta iglesia, pero en muchas iglesias alrededor del mundo. Un ausentismo sin precedentes. O sea, la falta de prioridad se pone a la asistencia a la iglesia es por doquier y por todos lados, alarmante en el mundo y en el Perú también. Hoy, en países europeos, en donde antes había un fervor religioso, en donde antes las iglesias pues andaban con mucha gente, muy llenas, en esos lugares en Europa donde había pues un avivamiento espiritual tremendo, en esas iglesias, esos locales ahora se venden y se convierten en pubs, se convierten en bares, se convierten en cantinas, se convierten en cafés y hasta se convierten, ¿sabían ustedes?, en mezquitas. O sea, aún los musulmanes compran las iglesias tradicionalmente cristianas, ya sea católicas, presbiterianas, anglicanas, episcopales, como abundan mucho en esas zonas de Europa, y aún los musulmanes las están comprando para hacer sus cultos religiosos en esos lugares. Y hermanos, millones y millones de personas no van a la iglesia que antes iban. Y aún hay estadísticas que dicen que de pronto, pues, en 1970 había, la gente iba en esas zonas de Europa, la gente iba en un promedio de 70% de los feligreses se congregaban en las iglesias en 1970. Alrededor del 2014 ha retrocedido de un 70% que iban a un 14% el día de hoy. Por lo tanto, las iglesias, los administradores de la iglesia, los líderes religiosos ya no tienen las finanzas para poder sostener tremendos templos. Ustedes habrán visto de pronto, ¿verdad?, en las películas, esos tremendos templos. El mantenimiento es totalmente muy costoso. Ya no les permite el mantenimiento, sostenimiento, por lo tanto tienen que comprarlo. Y ahí viene cuando se compra pues, los pubs, los cantinas y todo lo demás. Inclusive tienen ahí algunas las formas. Tú ves el local y tú te das cuenta que antes era una iglesia.
por las formas, por el tipo de vidrios, por algunas arquitecturas, pinturas de alto relieve, etcétera, que aún las mantienen, que llama la atención a las personas que van. Muchos van para tomar fotos de esos lugares, te sientas, te tomas tu pisco, te tomas tu cerveza, te tomas tu café, comes, bailas, en fin. ¿Por qué? Porque ha cambiado tremendamente en esas zonas. Entonces, si el Perú va a ser una gran nación, si en el Perú va a haber un avivamiento espiritual, tenemos que regresar a la raíz de lo que era la iglesia primitiva. De cómo la gente anhelaba ir a la iglesia. Y antiguamente pues, la iglesia no era el local. La iglesia eran las personas, como bíblicamente es así. Y a partir del 20 de enero vamos a ampliar muchísimo estos conceptos. Mira lo que dice Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice, no dejando de congregarnos. O sea, cuando eres cristiano, tu estilo de vida debería ser diferente. Deberíamos ser diferentes en nuestra toma de decisiones. Deberíamos ser diferentes con las personas con las que nos juntamos. Debería ser diferente nuestra manera de hablar. Aún nuestra manera de vestirnos debería ser diferente. Nuestra doctrina debería ser diferente. Las cosas que leemos deberían ser diferentes. O sea, deberíamos ser diferentes en asistir a la iglesia. No me importa lo que mi vecino haga. No me importa lo que tu pariente haga. Ellos pueden hacer lo que a ellos les parece. Pero yo en mi casa me congrego. Yo en mi casa sirvo al Señor, como dijo Josué, cuando tenía un montón de presión y toda la gente de Israel quería regresar al pasado, quería regresar a la idolatría, quería regresar a esa vida de paganismo. Josué con casi 110 años, cansado y como quien dice, a estas alturas del partido, no me vengan con tonterías. Ustedes hagan lo que quieran, yo y mi casa serviremos al Señor. Y creo que eso es relevante también para nosotros el día de hoy. Amén. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ustedes pueden hacer lo que a ustedes les parezca. Yo he decidido que la iglesia es la prioridad para la familia Berríos. Yo he decidido como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Y desde pequeñas mis hijas han aprendido lo que es congregarse en la casa de Dios. Ahora formaron sus familias y ahora se está repitiendo lo mismo en sus propias casas, porque eso es algo que tenemos que hacer, hermanos. Es triste cuando hay familias que no tienen victoria. Y ¿sabes? Parte de la razón por la cual no tienen victoria, ¿saben por qué es? Porque no se congregan. No digo que toda la razón, pero parte de eso existe porque no hay ese deseo de congregarse en la casa de Dios. No le ponen prioridad. Se enfrían, se alejan, se estancan. O sea, hay cristianos que dicen, pues la iglesia no es tan importante. Las personas que dicen eso, yo miro su vida y me doy cuenta por qué lo dicen. Hay una relación directa en cómo está tu vida espiritualmente y tu falta de congregarte en la iglesia. Hay muchos que saben que si vienen mucho, les va a caer. Y si les va a caer, entonces hay una presión para cambiar. Y como algunos no quieren cambiar, prefieren quedarse como están, entonces yo prefiero alejarme. Prefiero retraerme, prefiero retirarme. ¿Para qué? Para seguir con mi estilo de vida. El diablo sabe que va a perder la batalla cuando las personas comienzan a venir a la iglesia. Porque hay una relación directa entre tu victoria o tu derrota, entre si vienes o no vienes a la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y sigue la segunda parte, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Exhórtense a qué? A venir a la iglesia. Amén. Exhórtense a congregarse. Hey, ¿cómo estás? No te vi el domingo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudiste venir? ¿Tuviste algún problema? O sea, eso es parte de la exhortación. Eso es parte del ánimo. Eso es parte de decirte, oye, a la franca, ¿qué está pasando contigo? Dime, ¿por qué no te veo? Dime franca y sinceramente, ¿qué es lo que está pasando? Ay, pastor, si le contara. No me cuentes. No me cuentes. Cuéntale a Dios y lo que la Biblia dice. O sea, si la Biblia dice no dejes de congregarte y tú lo estás haciendo, no me cuentes a mí. Dile a Dios. Porque Dios no pone excepciones. Sé que hay excepciones, pero no debemos agarrarnos de eso. Hay mucho cuidado que tener. O sea, debemos exhortarnos unos a otros. Exhortarse significa animarse. Exhortarse significa conversar.
Exhortarse significa tener la capacidad de rendirse cuentas el uno al otro. Mira, no pude venir la semana pasada y aún estoy pasando una prueba fuerte en mi trabajo. Me han dicho que vaya a trabajar. Sabes que tuve una crisis económica fuerte, no tenía ni para el pasaje. Por favor, ayúdame a orar. Pero te estás reportando. Entonces tú puedes exhortarte con tu hermano, puedes comunicarte con tu hermano, pueden animarse unos a otros. Es muy importante, hermanos. O sea, el ausentismo de la casa de Dios hace que tu corazón crezca débil. El ausentismo en la casa de Dios hace que tu corazón, espiritualmente hablando, crezca débil. Si no vienes a la iglesia, vas a regresar al estilo de vida antiguo que tenías antes de conocerlo. ¿Y cómo era tu vida antes de conocerlo? Una vida vacía, una vida sin esperanza, una vida sin propósito, una vida siempre pendiente del mundo o del pecado, pendiente en uno mismo, pero nada pendiente de Dios. Un factor muy importante para una vida cristiana victoriosa es venir a la iglesia y quedarte en la iglesia. Ah, pastor, yo vengo, sí. ¿Y cuándo viniste? Hace 6 meses vine la última vez. Es venir a la iglesia y quedarte en la iglesia y congregarte de una manera constante. Y por eso ahora que estás acá en este 2019 como primer culto en este año, que sea este tu derrotero. Si tienes 52 semanas el año, que 52 veces tú puedas congregarte sin faltar. Salvo muerte. Salvo accidente. ¿Ok? Pero eso debe ser el lema de cada uno de nosotros. La fidelidad a la casa de Dios nunca ha sido más importante en estos tiempos como el día de hoy. Nunca ha sido tan importante como el día de hoy, hermanos. Con todo lo que está pasando en la cultura, con todo lo que está pasando en la sociedad, con todo lo que vemos en los medios de comunicación, con todo lo que nuestros hogares están sufriendo en este tiempo, con todo lo que los matrimonios, con todo lo que nuestros hijos son expuestos, no hay cosa más importante. Toda la presión, toda esa fuerza para que nuestros hijos se amolden a la cultura de este mundo es algo sin precedentes. Es algo muy fuerte como nunca antes en la historia de la iglesia cristiana. Por tanto, nunca como antes, el día de hoy, cobra más importancia y cobra más valor el hecho de que nosotros nos convirtamos en un fanático de venir a la iglesia. Y algunas personas dicen, ay, no vayas tanto a la iglesia porque te vas a volver un fanático. Sí, quiero ser un fanático. Yo soy un fanático por Cristo. ¿Cuánto puede decir soy fanático por Cristo? Amén. Vuélvete fanático por Cristo. Tú puedes ser fan de un cantante, ¿por qué no ser fanático de Cristo? Tú puedes ser fanático de un club de fútbol o de deporte, ¿por qué no eres fanático de Cristo? Amén. ¿Quién paga mejor? ¿El fan de tal club o de tal artista? ¿O Cristo paga mejor en tu vida? Amén. ¿Sabes qué? El mejor club de fans, Cristo lo debe tener. ¿Y cómo lo demuestras eso? Viniendo a la casa de Dios, viniendo a la iglesia de manera regular. Cuando tú miras la televisión, la internet, nuestros hijos son expuestos a tanta basura en este tiempo que nosotros necesitamos recursos espirituales para contrarrestar toda esa fuerza que viene en contra de nosotros, hermanos. Y nosotros tratamos de inculcarles principios, pero muy sutilmente empiezan a hablarles, a enseñarles y empiezan a seducirlos. O sea, años atrás, el congregarse era considerado mucho más importante que en este tiempo. Hace tiempo les compartí una historia, nuevamente les voy a compartir, acerca de un hombre llamado Eric Liddell. Eric Liddell era un cristiano escocés y deportista que formaba parte de su país, del equipo atlético de su nación. Él se estaba preparando para las Olimpiadas de París en 1924 y él era especialista en correr los 100 metros planos. Pero él se enteró de que la carrera de estos 100 metros planos, que es una de las más importantes en las carreras de atletismo, iba a ser un día domingo. Por lo tanto, él decidió que como es domingo, él no participaría en esa competencia. Y su entrenador le habló, pero mira que tienes que considerarlo porque estás representando a tu nación. Y él habló con su entrenador Tom y cuando Tom le dijo ¿por qué no?, Eric Liddell le dijo lo siguiente: si participo en una carrera que me honra a mí o a algún otro hombre, entonces no estoy recordando el día del Señor. Y si comienzo a ignorar uno de sus mandamientos, voy a ignorar todos los demás y eso no lo puedo hacer porque amo mucho a Dios. Cuando
sus conciudadanos se enteraron que él no participaría en la carrera de 100 metros planos, recibió mucha burla, la prensa lo criticó, aún vino el príncipe de Gales, habló con él, trató de persuadirlo, pero nada pudo persuadirlo. El domingo 6 de julio de ese año, 1924, él estaba en la iglesia adorando a Dios. Hablamos de convicción, hablamos de congregarse, y bien interesante porque tuvo una segunda oportunidad para correr los 400 metros planos. Ya había corrido los 200 metros planos, ganó la medalla de bronce. Y cuando iba a participar en los 400 metros planos, él oró a Dios y recibió un papelito con un versículo bíblico de un competidor de la nación de los Estados Unidos. Y en ese papelito decía: yo honraré a los que me honran. Él había honrado a Dios no participando en la competencia en 100 metros planos, sino yendo a la iglesia. Pues él con ese papelito en mano corrió la carrera de 400 metros y ganó la competencia de la medalla de oro. Y batió el récord olímpico en esas olimpiadas. ¿Por qué? Porque yo honraré a los que me honran, dice la palabra. Y no obstante, él prefirió ir el domingo a la iglesia. La siguiente competencia Dios lo honró. Tú ahora no conoces de pronto a ningún, no te acuerdas, y la prensa tampoco deportiva se acuerda de ningún nombre, pero todos se acuerdan de Eric Liddell. ¿Por qué? Porque él honró a Dios. Y aunque le digan que es fanático, aunque le digan que es una persona ya desquiciada o fundamentalista, quieras llamarle lo que quieras, él honró a Dios y luego Dios lo honró a él. La importancia, hermanos, de lo que estamos hablando, de poder honrar a Dios. ¿Cuántos aman ir a la iglesia? Levanten su mano. ¿Cuántos los aman venir a la casa de Dios? Que eso sea una pasión. Mira lo que dice el Salmo 137, versículo 6. Dice: mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. O sea, en Jerusalén estaba el templo de Dios. Por lo tanto, el templo de Dios era todo para todo israelita en ese entonces. O sea, el salmista estaba diciendo: la iglesia tiene que estar como una prioridad en mi vida sobre todo lo que yo más quiero. Si de ti no me acordare, o sea, en otras palabras, no podemos olvidarnos, hermanos, de las bondades de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, te acuerdas de las bondades de Dios. El venir a la iglesia significa que tú estás agradeciéndole a Dios, estás celebrando culto a Dios. Cuando cantamos, levantamos nuestras manos como reconociendo quién es Él. Gracias por la vida que me das, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias porque eres un Dios bueno. Las bondades de Dios, ¿cómo tú las puedes hacer notar viniendo a la iglesia? Amén. Entonces, por eso es importante, parejas acá presentes en esta mañana, por favor, en el nombre del Señor les pido, tenemos que aprender. Dejen de estar debatiendo si vengo o no vengo a la iglesia. Por favor. Dejen de estar debatiendo que si vengo, ¿qué dices? ¿Vamos a la iglesia o mejor nos quedamos? No, mejor nos quedamos, ya es un poco tarde. Estoy cansado, vamos a tomar desayuno, te llevamos a visitar a la suegra, a los suegros, a los abuelos. Ya mejor la otra semana. Si aún sigues debatiendo si debes o no debes venir a la iglesia, tienes que reevaluar tu cristianismo. Au. Mira al personal, tú lo diré, au, dile. O sea, si aún sigue ese debate, entonces, ¿qué clase de cristiano estás formándote? ¿Y qué clase de cristiano están formándote sus hijos? O sea, hermanos, ese es el problema, porque si en verdad eres cristiano, no debería existir debate. Si realmente amas a Dios, el debate quedó atrás antes, pero ahora ya no. Yo soy un cristiano. Eso no está en tela de juicio. No estoy debatiendo, no. Mi casa y yo vamos a congregarnos. Hermanos, si hay un debate, fíjate si el Espíritu Santo está en tu casa. O sea, nada debe tener más satisfacción o recompensa. Nada debe ser más emocionante en tu vida que la iglesia, la casa de Dios. Yo no vivo acá porque es mi trabajo. Yo desde que tengo adolescente me congregaba, y un tiempo en mi vida que me alejé me fue recontra mal. Desde que el Señor restauró nuestro matrimonio en 1996, estamos hablando 22 años, ya 23 años casi. Desde esa época, hermanos, nosotros nos congregamos fielmente al Señor y estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón.
O sea, yo no sé cómo algunos de ustedes pueden dejar de venir 2, 3 semanas. Yo no puedo. Honestamente, yo no puedo. Me siento mal. Me siento vacío. Me siento como que estoy pecando. Yo personalmente, yo no puedo. Y yo por eso, en el amor del Señor, quiero transmitirles, hermanos, el congregarse tiene que ser como algo fundamental en tu vida como cristiano, como hijo de Dios. El Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y que ese sea el lema en este año. Yo me alegro de ir a la casa de Dios. ¿Para cuántos es una alegría venir a la casa de Dios? ¿Amén? Para algunos es una alegría tan profunda que no se nota. No puede ser tan profundo que no se nota. ¿Cuántos creen que debe notarse? ¿Cierto? Tiene que ser una profunda alegría, pero tiene que evidenciarse, tiene que notarse. Tengo que verme feliz en estar en la casa de Dios, alegre de estar en la casa de Dios. Salmo 84, me encanta ese salmo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Dios. Está hablando el salmista de la desesperación. En otra versión Dios habla hoy y dice, cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. En la Nueva Versión Internacional dice de otra forma, cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. El lenguaje actual dice lo siguiente, Dios del universo, qué bello es tu templo. La casa donde vives, deseo con todo el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Te pregunto, ¿te mueres por llegar a la iglesia? ¿O te mueres por irte? No, yo pastor, yo me muero por un bistec a lo pobre. Pero por ir a la iglesia no es para tanto, pues. ¿Sabes lo que el salmista estaba diciendo? Quiero ir a la iglesia. Versículo 3 y 4. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Mira, bienaventurados los que habitan en tu casa. El secreto de tener una familia bendecida es que tan pronto dediques a tus hijos al Señor, vengan a la iglesia. No esperes a que no lo puedo sacar muy pequeño porque tengo que esperar que tenga 6 meses. No, tengo que esperar que tenga 1 año. No, que mucho calor y la corriente de aire. No, que mucho frío y está lloviendo, etc. Siempre va a haber motivos para no traer a tus hijos a la iglesia. Pero hermanos, el secreto de tener una familia bendecida es que tan pronto dediques a tus hijos al Señor, traerlos a la casa de Dios. ¿Sabes qué va a pasar? La Biblia lo dice, perpetuamente te alabarán. Padre, la mejor garantía de tener a tus hijos encaminados es traerlos a la casa de Dios. Desde que nacen, desde pequeñitos. Mis hijas nacieron en la iglesia y por la gracia de Dios siguen en la iglesia. Se casaron con hombres de Dios que también, las mismas familias, desde pequeñitos, criados en la casa de Dios. Que eso sea también un estímulo para cada uno de los que están acá presentes en esta mañana. O sea, no es que tus hijos no tienen ganas, no es que tus hijos prefieren o no prefieran estar, o no es que tus hijos ya crecen un poquito, no papá, no quiero ir, nadie te ha preguntado, cámbiate, vamos. Eso les cuento como testimonio que hemos hecho con nuestras hijas. Ya cuando llegan los 10, los 12 años, los 14 años, ay papá, ¿sabes qué? Una vez recuerdo que Verónica le dijo a mi esposa, papá, mamá, estoy evaluando si voy a ser cristiana o no voy a ser cristiana. Mi esposa la miró, no importa, cámbiate, vamos a salir de esa puerta. Ya que le metió su cuadrada, rapidito se vistió y fue a la iglesia. Porque a esa edad vienen dudas, vienen interrogantes, viene la presión de sus padres y todo lo demás, ¿cierto? Y uno empieza sin darse cuenta a dejarse influenciar. Pero ahí está la sabiduría de Dios. Ahí está la firmeza de nosotros como padres para encaminar a nuestros hijos. Y es nuestra responsabilidad, hermanos. Tus hijos te podrán decir 1000 cosas, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tus hijos te podrán decir N cosas. Tú guíate por lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es la norma de fe y conducta para el cristiano. Y cuando basamos nuestra vida en lo que la palabra dice, tú en el tiempo ves el resultado.
En el largo plazo tú ves el fruto de lo que tú estás sembrando en la vida de tus hijos y en la vida de tus nietos, hermanos. Versículo 6 dice, atravesando el valle de lágrimas. ¿Por qué dice eso? Porque, para ir a la casa de Dios, literalmente, tenían que pasar por un desierto árido, seco, un calor infernal en el día, un frío espantoso en la noche. Literalmente su lengua se les pegaba al paladar por la falta de agua, pero ahí estaba su devoción de ir a la casa de Dios, atravesando el valle de lágrimas. Dice, lo cambian en fuente. El error de muchos cristianos es que se quedan en el valle de lágrimas. Y la Biblia dice que atravieses el valle de lágrimas. Hay muchos cristianos que se quedan en el valle y lloran, se lamentan. Ay, pobre de mí, si tú supieras lo que me pasa, si tú supieras mi desgracia, si tú supieras lo que mis hijos me han hecho, si tú supieras lo que mi esposo o mi esposa me ha hecho, si tú supieras lo que el jefe me ha hecho. Ay, pobre de mí, pobre de mí. Y empezamos a victimizarnos en vez de atravesar ese valle. El mismo salmista en el Salmo 23 dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero no significa que nos quedemos en el valle, sino que atravesemos el valle, porque cuando pasas el valle de lágrimas, se convierte en fuente de bendición. Y la bendición viene, hermanos. Vas a salir, la palabra de Dios está allí en esta mañana. Yo te digo, vas a salir de la circunstancia en la que estás viviendo. El Señor no te va a dejar ahí eternamente, es solamente una temporada, pero vas a salir. Muchos de los problemas podrían ser minimizados si en verdad permanecieras en la iglesia. Tu matrimonio podría ser bendecido si te congregaras fielmente en la iglesia. Tus hijos podrían ser bendecidos si tan solamente permanecieras fielmente a la iglesia. Hay personas que no vienen a la iglesia y justo ese día caen en pecado. Justo ese día aceptan ese trago. Justo ese día salen con esa chica o con ese caballero que no debiste salir nunca. Y caes en pecado. Justo ese día vuelves a las drogas, aceptas ese trago, aceptas el cigarrillo. Si tan solamente hubieses venido a la iglesia en medio de tus luchas, en medio de tus pruebas, en medio de las tentaciones, igual ven, porque esta es la casa de Dios. Y cuando vienes a la casa de Dios, encuentras gozo, encuentras confort, encuentras paz, encuentras alegría. Tu alma sale renovada porque estás en la casa de Dios. Lo que el diablo quiere es que no vengas a la casa de Dios. Y va a hacer todo lo posible para que así sea, hermano. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Aquí nuevamente está el salmista poniendo la importancia tremenda de venir a la casa de Dios. Y me encanta porque mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente, dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Y en la traducción lenguaje actual dice: prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. ¿Por qué, hermanos? Porque este lugar tiene algo que el mundo no tiene. Este lugar tiene algo que el bar no tiene. Este lugar tiene algo que el pub no tiene. Este lugar tiene algo que la discoteca no tiene, algo que el mundo necesita y que está anhelando, porque cuando tú vas a esos lugares, todos ellos buscan algo que tú ya tienes, que es a Cristo. Ellos no conocen a Cristo y tratan de llenar su vacío con todas esas cosas. Hermanos, ¿cuántos creen que la iglesia es importante? Yo me emociono cada vez que enseño sobre la iglesia porque para mí es algo vital, es algo fundamental este tema de lo que es la iglesia. Por eso dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, hay algo especial en venir a la iglesia. Hay pastores que a mí me gusta ver el programa de televisión cristiano y el pastor que enseña en la televisión es lo máximo, ya no, ya. Sí, de repente. No digo que no, pero no te acostumbres al pastor de la tele. Porque el pastor de la tele no es tu pastor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ese no es tu pastor. Podrás aprender, si es que aprendes, no lo sé, porque hay que saber también la doctrina, qué doctrina te están enseñando o estás escuchando. Pero ese pastor de la tele pues no te va a visitar cuando tengas un problema. No va a orar por ti.
Tú necesitas identificarte con una iglesia, quedarte en esa iglesia. Tú necesitas tener un pastor para tu vida, que sea tu pastor a quien tú puedas acudir, pueda orar por ti, pueda aconsejarte, tú puedas recibir ayuda espiritual en cada momento. O sea, la forma como tratas a la iglesia refleja la forma como tratas a Jesús también. Hechos 9:35, con eso terminamos. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí está Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos para llevarlos a la cárcel para que sean muertos. Porque los cristianos eran proscritos en aquel entonces en la iglesia primitiva. Y Saulo, como buen celoso y fariseo que era, recibió las cartas del Sanedrín y del consejo de religiosos para traer presos a todos los cristianos y a todos aquellos que proclamaban el nombre de Jesús. Y yendo por el camino le aconteció lo que acabamos de leer. Y bien interesante, porque Jesús dice, cuando Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Jesús dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora yo pregunto, ¿a quién perseguía Saulo? A los miembros de la iglesia, a todas esas personas. Pero Jesús se lo tomó de forma personal. O sea, imagínate la importancia que Jesús le estaba dando al hecho de que persiguieran a esa gente. No dijo, oye, ¿por qué persigues a Pedro? ¿Por qué persigues a Tobías? ¿Por qué persigues a Matusalén? No dijo nada de eso. ¿Por qué me persigues a mí? Porque Saulo se estaba metiendo con la novia de Jesús, con su esposa. Y si tú te metes con mi esposa, te metes conmigo. ¿Cuántos hombres pueden decir amén a eso? Tú te metes con mi esposa, te metes conmigo. Y el Señor, como esposo de su novia, amén, que es la iglesia, y la novia, la esposa, la iglesia, nosotros, y ahí estaba Saulo de Tarso recibiendo la iluminación de parte de Dios. Y desde ese momento él se convirtió en proclamador del evangelio. Pablo entendió lo que era la iglesia, como conociendo a Dios. Por lo tanto, el minimizar a la iglesia implica minimizar a Jesús. Hermanos, esta es una enseñanza muy seria. Este es un mensaje trascendental, muy importante. Y si tú no lo creías así, pues esta enseñanza que te sirva para que pegues un giro en tu mente y en tu corazón. Para darle la importancia a la iglesia que el Señor le da. No te metas con la novia del Señor. Sé parte del cuerpo de Cristo. Tu asiento vacío le dice al Dios, tú eres mi Salvador, pero no eres mi Señor. Tengo otras prioridades, pero tú no eres lo más importante en mis prioridades. Rapidito. La voz del asiento vacío dice 4 cosas. Número 1, le dice al visitante, no vengas aquí porque ni los mismos miembros vienen. Eso es lo que la voz del asiento vacío le dice al visitante. Su misma gente no viene, ¿por qué debo venir yo? La voz del asiento vacío le dice al área de finanzas de la iglesia, no va a haber suficiente presupuesto para pagar el local. No va a haber suficientes ofrendas y diezmos. Ay, pastor, pero yo estoy en espíritu. Los espíritus no ofrendan. Y necesitamos los diezmos y ofrendas para el mantenimiento y para la extensión de la obra de Dios. Número 3, la voz del asiento vacío le dice algo a Dios. Le dice lo siguiente, ni siquiera la sangre que derramó tu hijo puede hacer de mí alguien fiel. Y número 4, la voz del asiento vacío le dice a Satanás, la victoria está cerca en esa casa. La victoria está cerca en esa persona. Un domingo más que no venga y los tenemos agarrados nuevamente en el alcohol. Un domingo más que no venga y nuevamente la pornografía va a ser parte de su vida. Un domingo más que no venga y nuevamente va a estar atado al vicio que ya había dejado antes. ¿Por qué? Porque no le dimos la importancia de congregarnos. No le dimos la importancia que Dios le da a este aspecto vital. Hermanos, el asiento vacío tiene una voz.
El asiento vacío habla, formula interrogantes. Por eso es lo que en esta mañana, para terminar, quiero que cierren sus ojos, por favor, e inclinen su rostro. Tu asiento no está vacío el día de hoy. ¿Será igual el resto del año? ¿O tu asiento va a estar vacío? Ahora, si tu asiento no está vacío, ¿tú puedes ver detrás tuyo algún asiento vacío? ¿Tú puedes comprometerte en llenar ese asiento con alguien que necesite de Dios? ¿Tú puedes comprometerte en que ese asiento puede estar llenada con un alma que pueda cambiar, que pueda buscar a Dios, para que su vida sea transformada como tu vida ha sido transformada, para que su vida sea tocada como tu vida ha sido tocada, para que su familia sea restaurada como tu familia ha sido restaurada? Tú puedes comprometerte para que vas a hacer todo tu esfuerzo en que en este año tú vas a llenar, por la gracia de Dios, la mayor cantidad de sillas que están vacías a tu alrededor, detrás tuyo o delante tuyo. Bueno, yo creo que este es un reto para nuestra iglesia. Si vamos a convertirnos en una iglesia diferente y vamos a ver fuertemente el mover de Dios tiene que empezar en el corazón. Y ese mover de Dios, cuando empieza en tu corazón, se convierte como una pólvora que empieza a esparcirse y luego viene una explosión. Una explosión de un avivamiento de donde las almas vienen a los pies de Cristo, pero eso empieza con uno. Y eso empieza con la urgencia, con la necesidad, con este asunto tan importante de venir a la casa de Dios. Me encanta ese salmo que leímos: mi alma anhela, agonizo por estar en tu casa, Dios. Me muero de ganas por congregarme. Que eso sea un derrotero para nosotros este año. Y al comenzar la serie en un par de semanas, Mi Casa, vamos a enfatizar mucho en la importancia de realzar la casa de Dios como nuestra casa, amar la casa de Dios como mi casa, cuidar la casa de Dios como cuido mi casa, interesarme por la casa de Dios como cuido mi casa y me intereso por mi casa. Que en este año, hermanos, pueda ser un lema tan fuerte en nuestras vidas y que podamos contagiar a tanta gente, pues que cuando el 2019 termine, pues podamos tener una celebración extraordinaria de lo que ocurrió en este año 2019 y cómo mi vida fue transformada cuando entendí la importancia de lo que es la casa de Dios. La casa de Dios como mi casa. La casa de Dios como tu casa. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, en esta mañana te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Señor. Porque tu casa es mi casa, Señor.